colágeno, ¿no es cierto? 80% de fibras colágeno, ¿no es cierto? Tipo 1, 90%, ¿no es cierto? De fibras reticulares. Y entonces, que la forma de estas corresponde entonces a los fibroblastos, que tienen la particularidad de ir degradando el colágeno o sintetizando. Y entonces, este colágeno, este ligamento periodontal, los extremos, entonces, se une al cemento mediante la fibra de Charpy y el otro extremo al hueso alveolar mediante entonces también fibra de Charpy, la que conocimos el tejido óseo. Entonces, el ligamento periodontal, entonces, no quiere cambiar, ahí estamos. Entonces son fibras, ¿no es cierto?, que le dan a soporte a la pieza dentaria para el proceso de masticación. Y hay varios tipos de orientaciones que tiene el ligamento periodontal. Pero es un grupo de fibras colágenas, por eso hablamos grupos de fibras, por ejemplo, horizontales, ¿no es cierto?, oblicuas o apicales, pero no son una fibra, son grupos de fibras, que incluso se ha visto, ¿no es cierto?, que poseen calcificaciones en depósitos de calcio, cosa que no se ve en el otro ligamento, por ejemplo, los ligamentos, ¿no es cierto?, las inserciones de los músculos en el hueso. Pero aquí sí, pues. Por lo tanto, se hace mucho más resistente, ¿no es cierto?, a la fuerza masticatoria. Entonces, es un grupo de fibras colágeno que presentan distintas orientaciones, ¿no es cierto?, para soportar la fuerza masticatoria, en el fondo. Es un tejido, entonces, especializado que une el diente al hueso, ¿no es cierto?, al diente al hueso, o sea, por el cemento, un extremo, esto que está acá, eso gris, y el otro extremo al tejido óseo, que es el proceso alveolar o hueso alveolar. De tal manera que tiene un grosor, ¿ya? Un grosor de 0,1 a 0,4 milímetros. Ese es digamos, pero fíjese, varía de una persona a otra y de un diente a otro, ¿no?, de la misma persona. ¿Se fija? Es más ancho los extremos cervicales y apicales. Fíjese, aquí es más ancho. Mire, los extremos apicales. El grupo son las fibras apicales. ¿Se fija? Y las regiones, aquí en estas regiones cervicales, estas zonas, ¿no es cierto?, las fibras oblicuas son mucho más delgadas. Ahora bien, es más delgado entonces en la región media, como señalaba yo, ¿ya? Y disminuye con la edad su grosor. Siempre hay problemas con la edad, ¿no? Es más ancho en los dientes temporales que en los permanentes. Entonces, los principales fibras del ligamento periodontal, los grupos de fibra en el fondo, ¿no es cierto? Vamos a empezar entonces con la fibra, el grupo de fibra de la cresta alveolar. ¿Cuál es la cresta alveolar? Esto que está acá, ¿se fija? Estas son las fibras de la cresta alveolar. Ahora bien, esa fibra de la cresta alveolar, entonces, es un grupo de fibras colágenas de la cresta alveolar que se encuentra entonces adosada al cemento en un extremo y está justo entonces por debajo de un cemento adamantinario. O sea, el punto que se une, ¿no es cierto? No se une, sino que se encuentra con el esmalte. Y que se dirige entonces hacia abajo y hacia afuera, para insertarse entonces en el borde del hueso alveolar, como lo muestra la flecha ahí. Ese es el primer grupo. Luego, fíjese, tengo ahí las fibras horizontales. La fibra, entonces, el grupo de fibras horizontales, que es esa que están ahí, ¿no es cierto? Ese grupo de fibras colágenas, nuevamente horizontales, y son las fibras que del tercio cervical ahora del ligamento, las que sirven entonces, siguen un curso entonces horizontal entre el cemento y el hueso. Pero es importante señalar que esta fibra resiste las fuerzas laterales del diente, ¿no es cierto? Una mala masticación, ¿no es cierto? O qué sé yo, el proceso de bruxismo. Y las otras fibras son las fibras oblicuas, estas que están acá. Ahí está, justo donde está mi puntero. La fibra, grupo de fibras colágenas oblicuas, por eso se llama grupo de fibras oblicuas, ¿ya? Son esas. Este grupo de fibras oblicuas son las fibras más numerosas, fíjense, toda esta zona, ¿cierto? Y ocupan entonces el tercio medio inferior del alvéolo, esta zona, medio inferior, ¿ya? Y corre en dirección oblicua desde el cemento, se fija, para insertarse entonces coronalmente entonces en el hueso.
Este grupo resiste entonces las presiones verticales del diente, hacia abajo, ¿no es cierto? Cuando generamos la masticación. El otro grupo corresponde a las fibras, el grupo de fibras apicales. Y estas son las que están en el ápice, entonces, ¿ya? Esas son las fibras. Este grupo de fibras apicales son aquellas fibras que se dirigen entonces en todas las direcciones del extremo de la raíz hacia el hueso alveolar. ¿Se fija? Y el otro grupo corresponde entonces al grupo de fibras interradiculares. ¿Cuáles, por ejemplo? Ese que está ahí. Ese Profe, tiene como... Sí, dime nomás. ¿puede volver un segundo a la lámina anterior, por favor? ¿Cómo no? ¿Esa? Sí, gracias. ¿Le sacaste foto? Bien. Sí, Estas son del Tenkei por si acaso, ¿eh? Y yo tengo el Tenkei. Yo las tenía antes en blanco y negro, pero esto es mejor, po, ¿cierto? Esto es mucho mejor que una foto, habla por sí sola. Por eso usted tiene que hacer práctico en anatomía, práctico en embriología, histología, porque ayuda entonces a la memoria, ¿ya? Cognitiva, que es la que recordamos. Y entonces estábamos hablando de las fibras apicales. Entonces estas son aquellas que están entonces en el ápice, en la raíz del diente, hacia entonces, se dirigen entonces hasta el hueso alveolar. Y las otras son estas que están acá, las interradiculares, esas que empezábamos a hablar ahora, las interradiculares, esas que están ahí. Eso empieza entonces, por supuesto, ¿no es cierto? Es un molar, eso es pieza multiradicular, y este grupo de fibras se extiende entonces en forma de abanico, igual que estos abanicos de echarse viento, usan mucho los españoles y los japoneses. Entre la cresta, entonces, entre la cresta del septum interregular, entonces, hacia el cemento. ¿Se fijan? Aquí hacia el cemento. Aquí me faltó colocar hacia el cemento. Pongámoslo porque después me dice usted, no lo diga usted, profesor. Eh, hacia, hacia, y sacamos, suprimir. Ahí sí, ahí lo grabamos y lo ampliamos. Entonces son fibras que están, ¿no es cierto?, en forma de abanico, entre entonces esta región de la cresta del septo interregular hacia el cemento. Ahí se viaja. ¿Ok? Pero tengo otros grupos de fibras. Estas, mire, transeptales. Este grupo de fibra transeptal, esa que está ahí, corresponde entonces a un grupo de fibras, ¿no es cierto?, colágenas transeptales, en que esta fibra pasaría en forma continua de una pieza, ¿no es cierto?, a través de todo el hueso, del pezón del hueso interdental, para unirse entonces a la pieza adyacente. ¿Veis? Es el ligamento transeptal. Hemos visto entonces, hemos visto ligamento periodontal, hemos visto cemento, ligamento periodontal, y ahora ¿qué nos queda? Ah, el depósito también por fuera, ¿no es cierto?, de este cemento, se depositan nuevamente residuos calcáreos, y esto se denomina los cementículos, ¿ya? ¿Qué son los cementículos? Son entonces cuerpos calcificados que pueden localizarse en cualquier nivel del ligamento periodontal, ¿no es cierto? Y que, eh, pero es de mayor frecuencia en el ápice, aquí en estas regiones apicales, aquí, ¿ya? Radicular. Estos pueden ser nuevamente igual que los pulpitos, pueden ser libres, ¿no es cierto?, rodeados por el tejido periodontal, adheridos, fusionados al cemento o incluidos entonces en el cemento. Y a veces quedan restos, ¿no es cierto?, de malaces. ¿Qué son los restos? Son acúmulos epiteliales remanentes en la vaina de Erwin, ya cuando se produce entonces la formación dentaria, ¿no es cierto?, que lo ven los embriólogos, ubicado entonces en la zona cercana al cemento, cerca de las regiones cervicales, hasta el fondo del alvéolo, ¿ya? Y son entonces, son cordones celulares de forma variable y pueden entonces activarse y participar entonces formando quistes radiculares o cuerpos calcificados. Los quistes radiculares son medio fregaditos, ¿no es cierto?, porque normalmente drenan solos hacia el exterior. Ahí se produce un granuloma,
Pero aquí está el resto de Malasia, miren. Esos, lo que está mostrando en la flecha, son restos epiteliales en forma cordonal, ¿ya? Esos son los restos de Malasia. Y son restos, ¿no es cierto?, que han quedado de la vaina durante la formación de la vaina de arriba. Ahora, ¿qué nos toca ver? El hueso, el proceso alveolar o el hueso alveolar, ese que está con la flecha. Entonces, el hueso alveolar, la función que tiene es dar soporte y sostén a la pieza dentaria, por supuesto, si no estaría, ¿no es cierto?, donde la sujetamos. Ahora, entonces, mire cómo puse, vamos a arreglarlo porque usted, profesor, nos dijo eso. Dentaria, ahí sí. Ok, ahí la grabamos y abrimos. Ahí se me como algunas letras, ¿no? Entonces, van a dar soporte y sostén a la pieza dentaria. A los en el fondo, ¿cierto? Y la parte de la mandíbula o maxila que forma entonces los alvéolos de los dientes, ¿ya? La mandíbula, la maxila arriba, mandíbula abajo, ¿cierto? El hueso alveolar ahora, este hueso alveolar o proceso alveolar también, es una lámina delgada de hueso, ¿ya? Es una lámina delgada de hueso y que entonces eh, que reviste internamente el alvéolo, ¿ya? Dentario. Y se inserta entonces las apreciables fibras, ¿no es cierto?, el ligamento periodontal y se distribuye entonces en varias capas. Por ejemplo, el hueso alveolar, la placa cortical y el hueso esponjoso en la parte media. Hueso esponjoso corresponde al hueso trabecular, que hemos visto nosotros en histología general. Y aquí tengo, ¿no es cierto?, la posición del hueso proceso alveolar, todo esto, que aloja entonces este odontón, se fija multirregular o birregular. Y aquí tengo la dentina y nuevamente, ¿no es cierto?, como son cortes histológicos, ¿qué es lo que desaparece? El espacio que está ocupando el esmalte, ¿ya? Pero aquí tengo, ¿no es cierto?, una placa, fíjese, esta placa, vamos a decir la lámina, digamos, es una placa mucho más electrondensa, ¿ya? Y este es el hueso esponjoso trabecular, eso, la parte media. Entonces, en una imagen radiográfica, este proceso alveolares, ¿no es cierto?, ¿qué se observa? Entonces, una radiografía in situ, de diente in situ, entonces la cresta alveolar, de la cresta del alvéolo, del hueso alveolar, pues, se refiere, y, ¿no es cierto?, esa es la lámina dura que tiene el. ¿Y cómo está compuesta? Entonces, vamos a verlo cómo está compuesta. Y el hueso esponjoso, hueso trabecular de la zona media. De tal manera que el hueso alveolar, este hueso que está acá, ¿no es cierto?, es la lámina delgada de hueso que reviste internamente el alvéolo. Este es el hueso alveolar. En ella se entiende entonces insertan las principales fibras del ligamento. También se conoce como lámina dura. Esto que está acá, esa es la lámina, esa es la lámina dura, ¿ya? Y que aparece, ¿no es cierto?, en la radiografía mucho más, poco electrodensa, más clara. Esa es la lámina dura. Y presentar entonces perforaciones también, ¿no es cierto?, para que para que se penetre los vasos sanguíneos, también se le conoce como lámina cribosa. Es como, pero es que nos pasaba a nosotros. Es como el hueso esmoidal, ¿no es cierto?, que es un área cribosa donde penetran los axones hacia el bulbo olfatorio. Son orificios que se producen, por eso entonces por ahí penetran entonces los vasos sanguíneos para irrigar entonces a las células que están en su interior, que eso es los cementoblastos, ¿cierto? Y también van a entrar por acá por el foramen apical para irrigar, ¿no es cierto?, toda la pulpa dentaria. Ok, entonces esa es la lámina dura o lámina cribosa. Luego tengo las placas corticales. ¿Cuáles son las placas corticales? El recubrimiento entonces que tiene, ¿no es cierto?, que son dos procesos. Son dos. Una vestibular que está en la parte externa y otra lingual o palatina, la parte interna. Más delgada es la maxila que la mandíbula. El mandíbula,
La cortical, entonces, mandibular es delgada en la zona anterior hacia la zona de los premolares, siendo entonces más, zona posterior más gruesa que la cortical lingual. Entonces son las zonas que dan entonces, ¿no es cierto? O a la región vestibular de la pieza anterior, o la parte interna, ¿no es cierto? A la lengua, región de la lengua o palatina. El hueso esponjoso es este que está acá. Ahí, ya, eso que está ahí, ¿ya es cierto? Que nosotros lo definimos como hueso trabecular. Pero este hueso, ¿no es cierto? E indudablemente ya son dentro de personas adultas, es hueso entonces, es hueso laminillar, pues. Pero por el aspecto trabeculado, los anatomistas le llaman hueso esponjoso, yo prefiero llamarlo hueso trabecular, ¿ya? Y se encuentra más internamente rodeado por hueso alveolar. ¿Cuál es el alveolar? Este que está acá. Ahí, ese que está ahí, la hueso alveolar, esa zona lámina dura. Entonces, esta es la parte interna, ¿no es cierto? Y está rodeado entonces, fíjense, por todo, ay, se me pierde esto, por todo este hueso alveolar o la lámina cribosa. Este es el hueso trabecular. Y hay una trabécula. Un hueso esponjoso, no daña tanto. El hueso alveolar, ¿no es cierto? Visto aquí ahora varias, esta es la pieza dentaria, ¿no es cierto? Esta es la placa entonces cortical, esta que está acá afuera, ¿no es cierto? Este es el cuerpo de la mandíbula y esta entonces la porción lingual, la placa lingual, o sea, da hacia la lengua. Aquí tengo otra pieza dentaria, ¿no es cierto? La placa cortical, esta que está por fuera, ¿no es cierto? Esto es el hueso esponjoso trabecular del hueso y entonces en la parte entonces el alveolo, el hueso alveolar, eso que está ahí. Lo mismo acá, ¿no es cierto? Aquí tengo el proceso alveolar, lo mismo que decir, ¿no es cierto?, el hueso alveolar, y ahí se nota el ligamento periodontal. ¿Se fijan? La fibra horizontal, ¿no es cierto? Aquí tiene que estar la fibra oblicua, las fibras apicales, etc. Y esta arriba serían las transeptales que pasan sobre la cresta alveolar. Ahora aquí tenemos que ver, hemos visto, ¿no es cierto?, el periodonto de inserción. Ahora tenemos que ver el periodonto de protección. Y el periodonto de protección, ¿no es cierto?, está conformado por las encías. ¿Se fija? La encía, ¿qué es lo que es? Es la porción de la mucosa oral que rodea el cuello del diente. ¿Ok? Y que hay que cuidarla, o si no da la periodontitis, infección, ¿no es cierto?, por un surco que hay en el depósito de bacterias. Y ahí normalmente, ¿no es cierto?, el cirujano dentista tiene que a veces incluso hasta cortar este surco, la encía libre. Entonces, topografía sigue entonces encía libre, ¿ya?, encía herida y la encía interpapilar. ¿Qué está mostrando aquí la encía interpapilar? Esa. Y la flecha está mostrando el punto, ¿no es cierto?, mucosa dentaria, ese punto. En este punto entonces está la encía herida. ¿Y por qué se llama herida? Porque se adhiere entonces la pieza dentaria, ¿ya? Ok. Esta sí entonces, ¿no es cierto? Aquí, este es el margen gingival, la parte externa, esta es la papila interdental, esta zona más rosada es la etnia libre, esta zona por dentro es libre porque hay un espacio, un surco interior. Y esta es la línea entonces mucogingival, ¿ya? Mucogingival. O sea, la mucosa, el epitelio oral de la mucosa y el epitelio gingival. Entonces aquí tengo un esquema de una pieza dentaria, ¿no es cierto? El diente, aquí tengo el esmalte, ¿se fija? Y aquí tengo la encía libre, todo esto es la encía libre. Hasta ahí, encía libre, ¿no es cierto? Que el odontólogo normalmente cuando hay un proceso de periodontitis, con la sonda periodontal, entonces que es muy delgadita, lo abre. Ahora, hay que tener cuidado porque a veces, ¿no es cierto? No todos los odontólogos tienen que ser un escultor fino. A veces por mecanismos quirúrgicos, ¿no es cierto?, revisiones, rompen algunos ligamentos que están acá. Estos son ligamentos, ¿no es cierto?, que son diferentes al ligamento periodontal, ¿ya? Estos son ligamentos gingival.
Y aquí tengo la zona aérea. Perdón, ¿dónde está mi puntera? Ahí se me va. Esta zona se une, entonces, el epitelio a el esmalte que está acá. ¿Se fija? Y luego, entonces, la encía alveolar. ¿Por qué alveolar? Porque está sobre el hueso alveolar. Esta es la zona rosada o más blanca que tiene el diente. Y ahí está el hueso alveolar. Esto, por ejemplo, ese hueso, esa es la encía alveolar. ¿Ya? Ahí tengo la encía aérea, entonces. Perdón, aquí arriba tengo. Esta es la alveolar, la que está unida entonces a, digamos, o la está a la altura del hueso alveolar. Por eso se llama mucosa alveolar. ¿No es cierto? Más abajo tiene la mucosa vestibular, si es la región anterior, o la mucosa entonces, ¿no es cierto? Lingual, porque ya es por detrás o sea, en la cavidad oral. Ok, entonces, tenemos entonces este límite que tengo acá, ¿no es cierto?, entre las mucosas del borde libre. En la encía, entonces, en libre y adherida hay una depresión, este que está acá, ese que está ahí. Y esa depresión se denomina el surco gingival. Y ahí se depositan bacterias, ¿no es cierto? Por eso hay que hacerle normalmente un aseo, ¿ya? Cepillar, cepillar. Siempre, ¿no es cierto?, tratando de que no se produzca desinserción en esta zona, no hacia abajo, sino que, ¿no es cierto?, tratando de ir no contra la encía en el fondo, hacia abajo. No así porque generamos desgaste, como vimos nosotros en esmalte. ¿Se acuerdan? Por mal cepillado, se va produciendo desgaste del esmalte. Ok. Este epitelio gingival, entonces, ¿no es cierto?, que está externamente, es un epitelio estratificado plano, queratinizado, como se muestra ahí. ¿Y por qué es queratinizado este epitelio? Porque tiene que soportar la fuerza masticatoria. Cuando masca, ¿no es cierto?, trituramos los alimentos, generamos entonces una presión sobre esta superficie de la encía. Por lo tanto, tiene que ser, primero que nada, queratinizado, epitelio estratificado, muy grueso y muy papilífero. Se fija, para soportar la fuerza masticatoria. Y el corio, esto que está acá, ¿no es cierto?, es un corio de tejido conectivo denso colágeno, ¿ya? Muy resistente. Y aquí no existe submucosa, ¿ya? Porque la submucosa normalmente es tejido conectivo laxo, es denso, irregular, dándole resistencia entonces a toda esta área, ¿ya? Luego tengo este epitelio del surco, este que está acá, que es mucho más delgado. ¿Se fija? Es mucho más delgado, menos papilífero. Si bien es cierto, es un epitelio estratificado plano, pero no queratinizado, ¿ya? Diferente este que está acá. Entonces, pero esta es la parte del epitelio del surco. Pero hay un epitelio, ¿no es cierto?, de unión. Este que está acá. Este es el que se une entonces al esmalte. Y aquí tengo entonces algunas sesiones, por ejemplo, aquí está el margen gingival, ¿no es cierto? Aquí está esto más claro, este es el epitelio, digamos, alveolar, ¿ya? Y este es digamos, el límite, ¿no es cierto?, mucogingival. Y ahí se está mostrando solamente con todas estas flechas, entonces la transición, ¿no es cierto?, del borde mucogingival. Esto sería la encía libre, que el odontólogo, ¿no es cierto?, puede levantar un poquitito, y la encía interpapilar. Entonces el epitelio del surco, hablemos del epitelio del surco un poquitito. Aquí tengo, fíjese, el surco, ¿ya? El surco gingival es una cavidad llena de fluido, ¿no es cierto?, proporcionado por las células, ¿se fija? Y que tiene este surco aproximadamente de 0,5 a 1,5 mililitros de profundidad. Es muy pequeño, en medio centímetro, ¿ya? Milímetros, medio milímetro, hasta 1,5 milímetros, poquitito. Por eso tiene que ser muy delicadito para revisar esta zona, si es que existe alguna carie por depósito de bacterias, cariogénica. Y ¿no es cierto?, esta es la encía libre, toda esta región. Y ¿no es cierto?, este borde se denomina el borde gingival. Y fíjese, es un epitelio estratificado plano queratinizado, muy papilífero, muy papilífero. Pero hacia la zona profunda, ¿no es cierto?, a la zona alveolar y vestibular, ¿no es cierto?, o lingual,
empieza a disminuir las papilas, se hacen menos numerosas y no tan profundas. Pero el epitelio del surco, todo esto que está acá, ¿ya? Fíjense, es un epitelio estratificado plano, pero no queratinizado. ¿Se fija? Y menos papilífero. Entonces, este epitelio tiene una región coronal hacia arriba y una región apical, eso que está abajo. Eso es importante porque todos los fluidos se van entonces, o la renovación se va hacia el surco gingival. Todas las células que envejecen, eso se desprende y se van hacia el epitelio, perdón, hacia el surco gingival. De tal manera entonces que aquí tengo. Espérese un poquitito, no se me vaya. Por eso, esta es la que hago. ¿Qué pasó? Anoche yo le agregué más información a esta diapositiva. No se me vayan. Ok. Vamos a abrir mi pendrive. Y la clase era la clase de periodonto. Esta. ¿Me decís reemplazar? Sí. Claro que sí. Ahí estamos grabando. Ya está. Ok. Y la TM, sí la puse. Ya. Por si acaso hay que traer todo. Entonces, ¿a dónde está mi clase? ¿A dónde quedó la clase 12 ahora? Wow. Aquí está. El periodonto. Entonces lo abrimos. ¿Ya? Y nos vamos entonces a la encía. Esto igual no suprimí. No, aquí estábamos. Fíjense que le agregué, ¿ya? Sobre el epitelio del surco. Porque yo lo señalo, pues después por eso dice, no lo dijo. Entonces entramos, ahí está. Entonces el epitelio del surco es un epitelio de muy grosor, ¿no es cierto? Que el epitelio oral, y está repetido por el estratificado plano no queratinizado, con escasas papilas. Y sus células supercel se están descamando entonces a través de este surco. Hacia arriba entonces salen. Y por lo tanto, ¿cierto? Estos fluidos que están acá desplazan entonces todas estas células escamativas hacia el exterior. Luego tengo la mucosa aérea. La mucosa aérea corresponde entonces a este epitelio que está acá, el epitelio de unión. ¿Se fija? Es la porción del epitelio gingival, este que está acá. Que el tejido conectivo, entonces, el epitelio de la porción, que el tejido, ¿no es cierto?, conectivo de la encía, ¿ya? Y se une a la pieza dentaria. Se extiende una base, esa es la base del surco gingival o dentino gingival, ¿ya? Al límite del cemento, este que está acá, del esmalte, con el esmalte. Hasta ahí se extiende. Y aquí lo curioso es que es también un epitelio estratificado, ¿ya? Pero es más ancho en esta zona, tiene aproximadamente 25 capas de célula, y aquí se puede terminar una sola capa celular. Ahí, en ese límite de cemento con el esmalte. Está constituida entonces por un epitelio estratificado plano no queratinizado, donde sus extremos coronales, este que está arriba, ¿no es cierto?, es más ancho, y posee unas 15, 25 capas, le puse 20 yo, capas de célula. Su porción apical entonces se puede entonces terminar en una sola capa de célula. Este que está abajo, usted me pierde la opción del puntero. Ahí sí, este es para más. Ahí, puede terminar entonces en una capa de célula, ¿ya? O una célula. Entonces, pero, fíjense, este es lo que le da soporte entonces. Tiene tres superficies. Esta es la unión, ¿ya? Dentro epitelial. Ahora, vamos a ver que con la edad empieza a bajar todos estos surcos, ¿ya? Pero esa es otra diapositiva que tengo yo. Tiene tres superficies. La primera superficie, entonces, la superficie externa, esta que está acá, ¿ya? Que mira hacia el tejido conectivo, esta, ¿ya? Luego tiene una superficie interna, esa que está ahí, que mira hacia el diente. Y una superficial coronal, entonces,
que forman la base o fondo del surco, ese que está ahí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se une, ¿no es cierto?, este epitelio con el diente? Entonces, es fácil entender cuando hemos visto, ¿no es cierto?, el epitelio, los epitelios, los mecanismos que tiene, ¿no es cierto? El epitelio normalmente se une fuertemente mediante desmosomas, ¿no es cierto? Pero aquí fundamentalmente existen hemidesmosomas. Por lo tanto, vamos a tener entonces aquí una membrana basal externa y aquí una membrana basal interna, ¿ya? En donde entonces esta superficie que está acá, las células más superficiales, son cúbicas, fíjese, a pesar que se escribe plano, pero son células cúbicas, ¿ya? Y esas células cúbicas entonces tienen, ¿no es cierto?, una membrana basal, ¿no es cierto?, interna, y aquí tengo entonces la célula cilíndrica con la membrana basal externa. Aquí entonces existen los mismos mecanismos de unión que son la hemidesmosoma, ¿no es cierto?, con una placa de fijación y filamentos, ¿no es cierto?, de intermedio de laminina, ¿no es cierto?, fibronectina, que se van a unir entonces bueno, si es membrana basal, colágeno tipo 4, ¿no es cierto?, que se van a proyectar la fibronectina, que se van a unir, ¿no es cierto?, y laminina, que le dan la resistencia, y entonces van a fijarse entonces este hemidesmosoma al tejido conectivo. Lo mismo hace acá. Acá tengo yo, ¿no?, una membrana basal. Me faltó espacio, pero eso lo estoy explicando. Aquí tengo la membrana basal interna, ¿no es cierto?, que también tiene hemosomas epiteliales. Ahora, ¿no es cierto?, en la parte interna acá, ¿no es cierto?, tiene los hemosomas y proyecta entonces fibra hacia la pieza dentaria. Por eso le da entonces una consistencia a este epitelio de unión. Y tenemos otro tipo de ligamento, el ligamento gingival. Y este ligamento gingival se caracteriza porque están sobre la cresta alveolar. Entonces son grupos de fibras colágenas, ¿no es cierto?, del tipo 1, por cierto, ordenada, que conforman el ligamento gingival, ubicados sobre la cresta alveolar. Están por sobre, y aquí tengo algunas de ellas, miren. Algunas de ellas, ¿se fijan? En este corte, aquí tengo otra. Y en este tejido conectivo denso se pueden encontrar entonces manojos de fibra elástica alrededor de vasos sanguíneos y fibra oxitalánica bueno, las fibras oxitalánicas son las fibras, ¿no es cierto?, que van a ser a futura fibra elástica. Ahora, de función desconocida no puede ser, porque habitualmente la fibra elástica empieza la oxitalánica, globulina y fibra elástica. Igual que, ¿no es cierto?, la fibra delgada de colágeno, ¿no es cierto? En una cicatrización lo primero que sintetiza es el colágeno tipo 3, fibra reticular. Y de a poco se empiezan a reemplazar por colágeno más delgado hasta llegar a fibra gruesa, ¿no es cierto?, de colágeno que va a tener 12 micras de grosores. Y bueno, así es la filosofía, la fisiología orgánica. Entonces, este grupo de ligamentos se denomina grupo de ligamento ingenginal, que corresponde entonces a un grupo de fibras colágenas que están por sobre el proceso alveolar, eso que aparece ahí, y une entonces la encía con el hueso alveolar. Están uniendo la encía con el hueso alveolar. Y vamos a empezar a analizar el grupo de fibras circulares, ese que están en sentido circular, ¿ya? Las fibras circulares del ligamento gingival, entonces, son esas que están ahí, que están cortadas transversalmente. Y estas fibras es un grupo reducido de fibras que circunscriben alrededor del cuello del diente y ayudan entonces a fijar la encía libre al diente. El otro grupo corresponde de la fibra del ligamento, el grupo de fibra dento, ¿no es cierto?, gingival, ¿ya? O sea, lo que se une a la pieza dentaria, dentina, hacia entonces, o el cemento aquí, ¿no es cierto?, en caso, a el epitelio gingival. Son las más numerosas, entonces, que se extiende desde el cemento cervical a la lámina propia de la encía libre y de la encía aérea también. Otro grupo de fibras del ligamento fibrilar son las dentoperiósticas, ¿ya? O sea, las que van del cemento hacia el periosto del hueso. Entonces, esta fibra se extiende desde el cemento dentario hacia entonces el periosto de la cresta alveolar, hasta ahí nomás, ¿ya? Porque todo este grupo de fibras están sobre el hueso alveolar o la cresta alveolar, pero ahí tienen inserción.
La fibra de alimento, entonces, otro tipo de fibra del ligamento periodontal, gingival, son las fibras, entonces, alvéolo, ¿ya? Gingival. De tal manera, entonces, aquí está la inserción, esta, alveolar, proceso alveolar, ¿ya? Hueso alveolar. Entonces, hacia arriba, a la encía libre, o a la encía, entonces, digamos, claro, la encía libre o hacia alguna fibra del vidrio del surco. Entonces, y esta fibra alveolo gingival se extiende desde el periósteo, acá, ¿ya? De la cresta alveolar, hasta el corio, entonces, de la encía libre, toda esta región, o puede ser también la encía adherida. Esta es la región de la encía adherida. Entonces, aquí tengo todas las ligamentos cortados ahora, no en sentido vegetal, sino que frontal. Y aquí tengo entonces la parte bucal, oral, y aquí tengo la parte lingual, la zona interna. Y tengo ahí, ¿no es cierto?, el grupo de fibras gingivales circulares que están entonces circunscribiendo entonces, ¿no es cierto?, alrededor del hueso. Ahí tengo entonces las grupos de fibras dentogingivales, ahora están cortadas transversalmente, y ahí también cortadas transversalmente está el grupo de dento perióstica, ¿ya? No se nota la unión aquí. La otra sí, esa sí. La alvéolos gingivales se produce un periósteo, ¿no es cierto?, hacia la herida libre o adherida. Y es el hueso alveolar. De tal manera que el ligamento gingival, ¿no es cierto?, son todas estas fibras colágenas, ¿cierto?, elásticas y oxitalánicas que tengo acá, que tienen distintas orientaciones, pero lo importante es que están sobre la cresta alveolar. Las que están bajo la cresta alveolar forman el ligamento periodontal. Entonces ese es un grupo de fibras, ¿ya? Ese es un grupo de fibras que se está uniendo al periósteo de la cresta alveolar, ¿ya? Entonces, pero aquí vienen las alteraciones que se producen, ¿no es cierto?, en la unión de dento epitelial con la edad. Entonces, este epitelio de unión empieza a bajar con la edad, ¿ya? Entonces, cuando están los dientes jóvenes, en el primer estado, la base del surco, esta que está acá, permanece en el esmalte, ¿ya? En la porción apical, y la porción apical, entonces, esta que está aquí, se ubica, ¿no es cierto?, a nivel de la unión cemento-esmalte. Entonces, esta tiene una relación entre 20 y 30 años. Pero, al aumentar con la edad, se produce el segundo estado. El surco de la base aún está en el esmalte, baja un poquitito, ¿ya? Y la porción apical, entonces, de las inserciones, está en el cemento, en este punto, ha bajado. Esto implica entonces la desinserción de las fibras periodontales y la migración apical entonces del epitelio. Esto persiste hasta los 40 años o más. Luego tengo el tercer estado. La base del surco ahora está a nivel de la línea de la miel, cemento, o sea, esta que está aquí, a este punto, a este punto. Y la inserción epitelial está totalmente, ¿no es cierto?, sobre el cemento. Aquí está. Y el cuarto estado, entonces, toda la inserción epitelial está sobre el cemento. Esta base está hasta acá, ya en las personas ancianas. Y la encía puede permanecer, pero el proceso se considera entonces patológico y presenta recepción y o retracción gingival. Empieza a bajar esto. Por eso hay que subir con el cepillado, ¿no es cierto?, la encía. Esas son patologías, entonces, o niveles que van ocurriendo de unión, de epitelio unión, entonces, durante toda la vida. La renovación del epitelio, ¿cómo se produce de la unión? Aquí tengo, fíjese, dos tipos de migración. Primero, la migración de ácido coronal. Migración celular se refiere. ¿Se fija? La renovación celular. ¿Cómo se produce? Entonces, todas estas células que se están desprendiendo acá, ¿no es cierto?, giran hacia abajo y todo este desprendimiento, entonces, después posteriormente hacia abajo y van hacia el surco, entonces, gingivo-dentario o surco gingival. Otro sentido que tiene renovación es la migración en sentido apical, vale decir, ¿no es cierto?, de aquí
de aquí esta base hacia arriba, ¿no es cierto? Y solo entonces acontece la desinsección de las fibras periodontales más coronalmente, las que están mucho más arriba. Entonces van hacia arriba, ¿no es cierto? Y algunas hacia abajo. Pero en este epitelio, o sea, perdón, este surco gingival, están todas las células descamativas. Y así se produce la renovación celular. Y mire, este esquema, esta diapositiva tiene una bonita zona, digamos, de bonito, me encanta porque tiene aquí está el surco gingival, el margen gingival, ¿no es cierto? Esta es la enciadería, esta es la alveolar, esta se fija, está sobre el hueso alveolar, y fíjense, aquí están el grupo de fibras, ¿se fijan? Fibras gingivales. Pero bajo esto son ligamentos periodontales. Entonces, el epitelio de unión se caracteriza por ser entonces muy dinámico, en constante renovación durante todo el ciclo de vida del diente, y su epitelio se renueva cada 7 días. Pero su renovación es de dos sentidos, en sentido coronal o en sentido apical, ya lo que hemos estado viendo. Sin embargo, puede existir simultáneamente los dos tipos de renovación. O sea, puede ser sentido coronal o también sentido apical, hacia abajo. Ok. Daxol, como dice Ratón Porky. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? Yo, profe, pero un favor, si puede volver a una lámina. Pero encantadísimo. No sé quién me habló, pues, pero ¿cuál? Cuando estaba hablando del ligamento gingival, Ya. creo que era el grupo circular, Las primeras. por favor. ¿Esta? ¿Esta Sí, la del circular? grupo circular. Claro, como el corte ahora, fíjate, es sagital, ¿ya? Estas fibras circulares se ven cortadas transversalmente, ¿ok? Por eso se ven así. Entonces compone estas que están sobre el proceso alveolar, sobre este proceso o hueso alveolar, ¿ya? Y que van uniendo entonces al hueso, a la encía, ¿no es cierto? Y en la parte posterior de este grupo al hueso alveolar. Vale, profe. ¿Y la siguiente, por favor? ¿Cómo no? Esa es la circular, ¿ya? Y el pie, entonces, eso permite, ya lo escribimos. Esta se circunda el cuello del diente y ayuda entonces a fijar la encía con el diente. La otra es esta, el ligamento entonces dentogingival, ¿ya? Van en este caso al cemento, porque fuera de, no está la dentina, por eso se llama así, porque es lo más que hay, tejido más abundante, ¿ya? Dentogingival, pero son las más numerosas, entonces, y se entiende el cemento cervical a la lámina propia de la encía libre y encima de ella, ¿ya? Esta es la encía libre y esta es la encía de herida, ¿ya? Pues tira fibras para acá y fibras para acá. Esta es la zona libre, este surco gingival, este es el epitelio de unión. La otra, Hasta ahí, profe, todo claro. Muchas gracias. perfecto, José. Si no hay otra pregunta, que se me está pasando los tiempos, ya tengo las 12, la 1 un minuto. La próxima clase el día lunes es ATM. ¿Ya? Kathleen, señorita, ¿está presente o se fue a almorzar ya, Kathleen? Dígame, profe. Hola, Kathleen. Ya. Hola. Kathleen, de Ujú. acuerdo al compromiso verbal que hemos hecho, la materia terminaría con ATM, ¿ya? Ya. La articulación tempomandibular. Pero la articulación tempomandibular vista histológicamente, por supuesto. No anatómicamente, porque se la van a ver en anatomía, ¿no es cierto? En fisiología, probablemente oral, ¿no es cierto? Que se lo da Ramón Fuente, experto en ATM, la articulación tempomandibular, ¿ya? Y con esa clase terminamos el sistema estomatognático. Entonces, por favor, si tienen tiempo libre, póngase en contacto en forma
digamos, socializada, que todos estén de acuerdo, para hacer la evaluación. Pero mínimo tenemos que dar entonces una semana. Wow, hay un micrófono prendido. Una semana del tiempo. Por si acaso terminamos el lunes, ya la ATM, que hoy día la traje pensando que iba a terminar. Se fija, voy a cerrar esta, y ahí tengo entonces la ATM, esta clase, pero no alcancé a ver entonces la articulación temporomandibular. Pero son 26 cortita. más cortita, 26 imágenes nada más. ¿Ok? Por lo tanto, sí o sí, terminamos el lunes. Ya. En consecuencia, Catherine, compromiso. Fijar la prueba entonces después del lunes. ¿Ah? Para Ya. yo dedicarme todo este fin de semana a hacer preguntas. Pues. Ahora, les digo, esto lo he firmado. No van a ser, ¿no es cierto?, las mismas preguntas, van a ser similares. Algunas eran positivas, le cambio un distractor para que sea negativa. ¿Ya? Así que por favor, y puede ser que alguna importante se repita, no lo niego, pero trato de hacer preguntas nuevas, Catherine, para que no se fíen, ¿ya? Y les vaya mal. Esta es la mejor nota que usted tiene que sacarse, ¿ya? Es que es como el que está haciendo la especialidad de cirugía, ¿no es cierto? Tiene que sacarse la mejor nota en cirugía, aunque otras especialidades, ¿no es cierto?, no ande muy bien, pero va a ser un excelente cirujano, a eso me refiero. Ustedes van a ser los excelentes odontólogos, por lo tanto, esta es la competencia genérica de usted, el sistema estomatognático. Y lo hemos hecho así en virtud entonces que se puedan sacar buena nota, y la siguiente clase del del miércoles tendría que ser entonces tubo digestivo. ¿Ok? Ya empezamos unos 2 o 3 sistemas que terminemos y hacemos la tercera evaluación. Porque a usted no le interesa el reproductor femenino, ¿cierto? Ni ojo, ni oído, ¿no es cierto? Ni endocrino. ¿Qué tengo que ver? Cosas que le sean pertinentes a ustedes. Por ejemplo, sangre, ¿ya? Del circulatorio. Sangre, cómo están los vasos sanguíneos, cómo se conforman, ¿ya? Probablemente producto que van a hacer entonces anestesiólogo algunos, ¿no es cierto? O van a anestesiar respiratorio, ¿ya? Y si alcanzamos a ver renal, para cómo se eliminan todas las moléculas por vía entonces de la orina. Y ahí terminamos el capítulo de nuestras competencias, digamos, del semestre. Y ahí sería la tercera evaluación con 30%, tanto práctica como teórica. ¿Ok? Ya, profe. En todo caso, nosotros ya lo habíamos conversado. ¿Sí? No sé si será posible hacer la prueba teórica el 2 de diciembre. No sé qué día es. Pues espérate, traje un calendario, tenía un calendario chiquitito. Jueves. ¿Ya? Próximo jueves. Sería como en 2 semanas más. Ya, ustedes lo deciden. Yo digo que sí nomás a todos ustedes porque no puedo estarles trabando. Si ustedes tienen mucho compromiso, no puedo ponerme intransigente. No, es que tenemos que dar. No. Ustedes vean dónde le aprieta el zapato y donde le apriete menos, me dice. Pero, Catherine, por escrito, ¿ya? Sí. Porque se me olvida, ¿ya? Porque tengo que hacerle a ustedes las pruebas. Estoy terminando una prueba de, ¿cómo se llama? De inmunología, para otras carreras. Tengo que hacerle prueba a medicina. Entonces, son distintas fechas. Entonces, para que no se me traslape y no se me confunda, por escrito, con un email. Profesor, el día jueves, tanto y tanto, vamos a hacer a tal hora la prueba teórica y la prueba práctica después de hacer entonces el paso práctico. Por lo tanto, este miércoles, este jueves vamos a tener práctico. Mañana. Mañana, pero no, lamentablemente no vamos a poder ser prácticos de ATM. Lo dejamos pendiente. ¿Ah? O quizás podría adelantarlo nomás. Perfecto. Ya, pues. Y hacer un práctico Uno mañana de solo toda la más. materia Sí, pues. completa. Perfecto, me parece bien. Ya está, me parece bien. Ok, gusto saludarle. Son 12. Oye, a propósito, yo tengo distinto horario, no sé por qué. Por ejemplo, mi computador dice las 13:04 y mi reloj dice las 13:07. Esta es la hora oficial de Chile, no sé por qué.
Yo siempre cuando empiezo la clase me fijo de la hora del computador. Ando 3 minutos más atrasado. Es distinto a lo que tengo. Voy a tener que normalizarlo. ¿Ok? Y esa es una hermosa diapositiva. Y los que tengan posibilidades de viajar, vamos a mostrársela. Qué lindo es Chile. Esas son las Torres del Paine. ¿Se fijan? En la décima, ¿cuál es esta décima? Décima primera región, décima segunda. Bonito, ¿eh? Yo no conozco. Y si voy a mi cañita de pescar para pescar en esa zona, porque uno lanza y captura inmediatamente porque tiene pocos pescadores, pero con un concepto ecológico. Capturar y salvar para que cuando yo pueda ir otra vez, pueda capturar la misma pieza y no va a tener temor de morder lo que el Señor lo que le estoy enviando. Y así nos depoblamos nuestra fauna, ¿ya? Los chilenos somos depoblamos nuestra fauna. Cuando salimos a pescar, mientras más salmones sacamos, mejor. No es así. Hay que tener el concepto de los argentinos. Argentinos a punta de partes lo han hecho así, ¿ya? Ellos te dicen, aquí